Día político por TSI. Saludo a mis invitados. Don Gilberto Ríos, ¿cómo está? Dirigente del Partido Libertad y Refundación. Decía aquí don Fernando Andoray en su momento. Bueno, yo no sé por qué el grillo dice, y Carlos Eduardo no están en el gobierno. Bueno, porque no hay espacio para todos, ¿verdad? Y hay que seguir apoyando esta gestión que es histórica y que está demostrando pues, increíbles cambios en el sentido estructural. Lastimosamente le ha tocado vivir una crisis económica mundial en la que el pueblo hondureño, ¿verdad?, no debe confundir de dónde viene el origen de este problema. Sí. Usted dirige los colectivos de Libre. Yo dirijo un territorio. Pero usted son los manda. 28 territorios en Libre. ¿Usted los manda a la insurrección? No. Es Julieta Castellanos y Anduray los que me han levantado. Yo dirijo el MEU, yo dirijo los colectivos, yo dirijo la motorizada. Bueno, todo dirijo yo. Porque cuando Gilberto llama, dice, ahí anda Gilberto llamando los pagos del Congreso. Ahí anda Gilberto llamando que vayan al centro cívico. ¿Sabe que usted es testigo de que yo sí las convocatorias de todos los movimientos sociales, yo las envío a la prensa, eso sí? No, es que usted es el que da la cara. No, también. Porque hay otros que en su partido que no dan la cara. Pues, si yo los invito a todos abajo, mandando a que den declaraciones, sí, no, pero imaginen para estar en todo, no puedo. Bueno, también saluda a Edgardo Rodríguez. Buenas tardes, Edgardo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Ramón. Estaba un poco resentido porque ya días no me invitaba. Así que ya volvimos a hacer las paces. Saludo a mi buen amigo, el Grillo, a quien le tengo mucho aprecio. Él bien lo sabe. Igualmente, bueno, Edgardo. Yo quiero comenzar con lo que ha dicho la prestigiosa revista británica The Economist. Calificó, dice, al sistema político de Honduras como un régimen híbrido con elementos democráticos, pero también autoritarios. El documento recoge datos sobre el pluralismo en los procesos electorales, la gobernabilidad, participación política y cultural, asimismo la funcionalidad del Estado y la garantía de libertades civiles en los países. Dice que hay que fortalecer las instituciones democráticas. Comienzo con usted, don Gilberto. Bueno, sí, primero yo respeto mucho también esa publicación, sin embargo yo no puedo dejar de pensar que tiene un lineamiento político ideológico, pues verdad, ellos hablan de las libertades de mercado que ha tenido generalmente el mundo del norte, pero que como aquí las normas del mercado en realidad no han existido como libre mercado, nosotros siempre nos han puesto a competir y sobre todo después de los tratados de libre comercio, con enormes empresas que destruyeron la economía nacional, ¿no? Entonces ese antecedente, pues obviamente no lo contempla por una parte y por otra parte nos está hablando de una región que yo creo que tiene ahorita mucho que callar en el sentido de que tanto Europa, ¿verdad?, como Estados Unidos están en una grave recesión económica. Pues Estados Unidos apenas reporta 0.2% de crecimiento, que es una recesión disfrazada, y abiertamente lo está Europa también, con niveles incluso de devaluación de la moneda del 11 al 14%, por ejemplo, superiores a los de Honduras, se pueden imaginar, y pagando 4 veces más por energía por la tonta guerra donde se metieron en Europa. Entonces, la crítica siempre es bienvenida, siempre es recibida, pero creo que tienen que entender que esos términos de economía de libre mercado, de peligro de la democracia, etcétera, son bastante relativos en un mundo que está bastante convulsionado y que nadie lo está dirigiendo tampoco, ¿verdad? Bueno, estamos hablando de la publicación del periódico británico The Economist, que, bueno, lo publican los medios y en el caso también de tu nota, que es lo que estamos viendo en pantalla. Ahora, hay un deterioro de las libertades civiles. Bueno, yo la revista. No lo miro de ninguna manera. Hubo más de 800 protestas el año pasado, ninguna de ellas fue reprimida o gaseada, tampoco hay presos de esas protestas. En Honduras hay N cantidad de medios de comunicación, no hay leyes para prohibir la libre emisión de pensamiento, se eliminó la ley de secretos en el nuevo gobierno, es decir, desgraciadamente hubo un asesinato recientemente de un técnico de un medio de comunicación. Nos solidarizamos hoy, por cierto, con los reporteros de Notifides, pero evidentemente la tasa de homicidios ha descendido, esa es la estadística de la policía y también la estadística del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que es un organismo independiente. Ahora, Edgardo, ¿está Honduras en un régimen híbrido, como dice esta revista británica? Yo coincido con ese calificativo de esta revista, un régimen híbrido, en el sentido de analizar, digamos, es una mezcla
entre una democracia débil, que esto ya hace muchos años se viene calificando a la democracia hondureña como una democracia débil. Hay democracias débiles, democracias fuertes y democracias medias. Honduras desde hace varias décadas está calificada como una democracia débil por, digamos, la manipulación de las leyes, por el debilitamiento de las instituciones, por, digamos, la poca transparencia y la elevada corrupción. Son diversos factores. Es cierto que Gilberto señaló el tema de la economía, pero cuando se habla de régimen político, cuando se habla de democracia, es cierto que estamos hablando como el componente económico, pero más estamos hablando del Estado de Derecho, de las reglas del funcionamiento político. Y ahí Honduras, digamos, desde hace mucho tiempo está deteriorada en su régimen político. Y por eso se califica como régimen híbrido. Y déjenme decir algo, esto no es de hoy. No hay que sentir que, digamos, Gilberto, que está en el poder, su partido en este momento, esto no es una crítica a su partido, es una crítica al Estado de Honduras, ¿verdad? Esto se viene dando de varios. Y en Latinoamérica también, o sea, no es... Sí, en Latinoamérica, sí. Pero en Honduras, de por lo menos 20 años para acá, ha venido un deterioro sostenido al Estado de Derecho, al régimen político, al respeto a las leyes. Entonces, eso, digamos, en el gobierno del Partido Nacional, es cierto, hubo una concentración de los tres poderes del Estado, así como hoy también se quiere concentrar. Es diferente, eso es diferente. Los tres poderes del Estado. Es Entonces, diferente. por eso es que la calificación de régimen híbrido, es decir, que tiene instituciones democráticas que funcionan de manera a veces muy débil, a veces errónea, pero también hay rasgos de autoritarismo. Y el autoritarismo tiene que ver con esa concentración de poder, con esa toma de decisión. Bueno, lo hemos visto en este gobierno en ciertas decisiones que se han tomado a rajatabla, ¿verdad? Casi de manera impositiva. Entonces, esos son rasgos de autoritarismo. Pero Edgardo, ¿cómo qué decisiones en este gobierno no se hicieron públicas? Bueno, digamos, la decisión más clara es, por ejemplo, haber impuesto una junta directiva con 44 votos, haber electo un procurador general y un procurador. Pero Edgardo, pero ahí vamos a diferir desde el principio, porque ellos se fueron a instalar de principio. Pues si seguimos en el debate hoy por hoy de la ilegalidad de la junta directiva, ¿verdad? Es meter crisis sobre el debate que estamos en realidad concentrados todos en este momento. Es un hecho. Bueno, y por eso tenemos que lograr... No, pero mira, es que tiene que ver mucho con la política hondureña, con lo que a nosotros nos interesa como hondureña, y estoy seguro que a vos también. Y la crítica... Por eso, pero son puntos de vista, pues. Yo solo estoy señalando ciertas decisiones, ciertas acciones del actual gobierno que, digamos, atropellan el Estado de Derecho. Yo no estoy, digamos, queriendo mantener viva esa situación, como también el Partido Libre mantiene el discurso de los 12 años del Partido Nacional. No. Fue lo que hablamos, sí. Yo lo que estoy diciendo es que hay por eso dije, ciertas acciones, como también la pretensión, porque Gilberto, ha sido Vox Populi, lo han dicho los diputados de tu partido. Recuerdo a Carlos Zelaya el año pasado, en diciembre, claramente cerrar la legislatura diciendo que el Partido Libre le correspondía controlar la nueva Corte Suprema de Justicia. Sí, de acuerdo. Los diputados, eso no hay ningún problema, Edgardo, eso está bien. O sea, lo han controlado dos partidos y estos son los resultados que tenemos. Tenemos una corte coludida con el narcotráfico, coludida con el crimen organizado, coludida con las redes de corrupción, pero las más fuertes de la historia de todo nuestro país. Entonces, hay que combatir esa corte, unirte al combate de la corte vieja. Se ha hecho un buen mecanismo de selección. La Junta Nominadora desarrolló un extraordinario trabajo, aplaudidos por el 90%, ponele, de la población. O sea, ha habido un proceso transparente. Mira, se logró algo extraordinario ese día que no se pudo elegir la Corte. Ese mismo día
se logró que el voto fuera público, Edgardo, y eso es muy importante y vos lo sabes muy bien por qué. Porque ahí se va a demostrar a qué intereses se está respondiendo cada uno de los diputados que están ahí en el Congreso Nacional. Nunca antes en la historia. O sea, eso es un avance significativo. Todo lo que has dicho está bien, pero entonces hay que terminar la tarea, porque eso solo es digamos, el prólogo, el inicio del proceso de la Corte. Sí. Falta terminar la tarea. Permitime, no me interrumpas 30 segundos. Lo que quiero decir es, está bien, se hizo el procedimiento, bueno, pero falta lo más importante, Gilberto, que es elegir la nueva Corte. Y estamos en ese debate. Permitime, si se criticó tanto las arbitrariedades, el autoritarismo del pasado, no se puede replicar, ¿verdad? Y el Partido Libre está queriendo replicar lo que tanto criticó en el pasado, como lo ha hecho con muchas cosas que criticaba y hoy se están replicando. Entonces, la nueva Corte Suprema es una oportunidad precisamente para fortalecer el Estado de Derecho, para abatir eso que llama The Economist la democracia o el régimen híbrido. Es una oportunidad de tener una Corte Suprema de Justicia independiente, no una Corte Suprema dependiente del partido de gobierno. Depende del Congreso Nacional, que es un poder que está dividido numéricamente, si querés verlo de esa manera, como lo dijo una vez de manera muy responsable, por cierto, Oliva, que dijo, esto es aritmética, o sea, eso no es un parlamento, pues, cuando se imponen simplemente mayorías, ¿verdad? No, aquí tenemos un parlamento que está bastante, digamos, fraccionado y que necesita negociar. Eso ya no es culpa del votante, eso ya son las habilidades políticas de cada partido. Y Libre ya tiene garantizados 7 magistrados y la presidencia. Y el Partido Nacional apenas está logrando el 4. Y mira, eso es lo que tiene intención. Y te lo voy a decir, pero categóricamente, no deberían tener ninguno. Con el pasado que tiene ese partido, no deberían tener, pero o sea, si se identificaron como nacionalistas, deberían sacarlos de la lista. Tal vez ahí le faltó a la Junta Nominadora porque eso no les corresponde. Es que se robaron al país, Edgardo. Es que vincularon al Estado de Honduras con el narcotráfico. Allá está Juan Orlando, que tanto defendían preso en Nueva York, por favor, su hermano también. Y aquí vienen más procesos de extradición. Vamos, dame la palabra. Vaya, habla, Edgardo. 30 segundos, porque tengo que ir a la pausa, sí. Bueno, ese discurso del narcotráfico, mira, yo te digo categóricamente, sigue fortalecido el narcotráfico en Honduras. ¿Dónde está ese discurso, verdad? Son fuertes, son poderes fuertes. Hablar. En las maras, hoy las maras son las que gobiernan y dirigen la política de seguridad en Honduras. Son las maras las que imperan en Honduras. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Mira, ese discurso de que el régimen anterior era una narcodictadura es un discurso falaz. No estoy diciendo que no había narcotráfico, pero hoy el narcotráfico y las maras Juan Orlando no está en Nueva York, entonces. Hoy está peor que nunca, sí. Mira, y te digo, más adelante van a haber líderes de tu partido allá mismo. Y si son narcos que los metan presos, Edgardo, eso no es el problema. Ok, déjenme mirar. Bueno, claro, no es el problema, pero entonces no estemos diciendo de que el pasado fue lo peor y que en el presente estamos en la gloria. El pueblo hondureño sabe que no es así, que el Partido Libre le ha mentido. Entonces, por eso es que tenemos un régimen híbrido. No podemos replicar las inconsistencias, la corrupción o la concentración de poder del pasado, en este caso de la Corte Suprema. Voy a la pausa. Mire lo que dice la Articulación Ciudadana para la Transparencia y la Justicia en un comunicado. Exigimos que el Congreso Nacional de la República no siga dilatando el nombramiento de los 15 integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Basta de componendas y contubernios oscuros en contra de Honduras y a favor de los corruptos. Exigimos que se respete el trabajo de Junta Nominadora y se nombren personas íntegras y con alto grado de responsabilidad en el ejercicio de las funciones. Exigimos que si dentro de los 45 nominados hay personas que pueden tener relación directa con grupos de poder de cualquier partido, con el crimen organizado o con delincuentes de cuello blanco, no sean partes de los consensos. Mire, don Gilberto, lo que dice. Sí, yo pienso que no se está respetando, digamos, el orden natural que está teniendo, ¿cómo se llama?, las negociaciones. Yo dije, es un parlamento fragmentado y esos fragmentos pues juegan a sus intereses, ¿verdad? Ahí se van a ver claramente reflejados cuáles son en la hora de la votación, que se va a hacer público. Yo me imagino que todos los periodistas de Honduras
van a estar viendo por quién votó cada diputado. Se pueden hacer hasta gráficos para ver a qué intereses representan, si realmente están representando lo mejor que planteó la Junta Nominadora, intereses de sectores económicos, intereses de sectores políticos, una filosofía determinada. O sea, yo no creo que se pueda hacer más abierta la democracia que se está ejerciendo hoy en el Congreso Nacional, y es de entender, ¿verdad?, que porque hay un cambio de época, ni siquiera de gobierno, es un cambio de época el que está habiendo, hay un cambio en la geopolítica que hay que adecuarse a otras formas de gobierno. Híbrido dicen porque no seguimos las recetas ahora ya del Fondo Monetario Internacional, pero sus recetas nos llevaron a la calamidad también. Pero dice don Edgardo que lo que percibe de usted es un autoritarismo en algunos temas. No, Edgardo, lo ha dicho Edgardo. Si lo que yo te estoy diciendo es que la política, por naturaleza, tiene que haber acuerdos en ese Congreso Nacional, por naturaleza. O sea, que se haya trazado los términos está, pero para mí muy claro, pues tiene que ver con que hay un cambio y va a haber un cambio en la política, y no se trata de que estemos concentrando poder, es que es lo que nos corresponde, la mayoría en la Corte Suprema de Justicia. Edgardo. ¿Vamos? Sí, no, yo cuando hablé de cierto lenguaje autoritario o de mi amigo, buen amigo, el Grillo, es la imposición de una junta directiva. Y no es que querer volver al pasado, sino que es un hecho histórico. Ahí está, del Congreso, y ahora con la integración de la nueva Corte Suprema de Justicia. De decir, la Corte es mía porque yo gané las elecciones presidenciales, por favor, ese es un argumento. Pero siempre fue de dos partidos, ¿te acordás? No, ahí está el punto. Lo que antes era malo, hoy lo quieren replicar, pero que están ustedes en el poder. Te pido 10 segundos. Permitime, porque si no, no vamos a poder hablar. Muy bien. Permitime. Usted, en todo lo que el Partido Libre decía que antes era malo, ¿verdad? Ustedes, el Partido Libre, lo está replicando en el presente, y lo mismo con la Corte. Quiero decir algo. Eso que leíste, Ramón, ahí, también la gente quiere el purismo. El purismo no existe, señores. Sí, no. Es cierto lo que dice el Grillo. El Congreso es un órgano político y ahí tienen que haber un diálogo, un consenso. En eso estamos de acuerdo. ¿Qué es eso de que no hay que entrar en componendas? Porque la gente dice que el que se reúna en la bancada a discutir la integración de la Corte lo llaman componendas, arreglos políticos. No. ¿Cómo van a hacer? Tienen que hablar, tienen que reunirse, tienen que buscar consenso, acuerdo. En eso estoy de acuerdo yo con Gilberto, ¿verdad? Entonces no seamos puristas, estamos hablando del mundo de la política, no estamos en misa, no estamos en un culto, estamos en el mundo de la política donde hay diálogo y hay consenso. Ahora, la imposición es lo que no debe prevalecer y debe, si tanto daño hizo en el pasado, que en efecto... Porque es diferente. La concentración de poderes en el pasado fue malo en un partido y sigue siendo malo. Pero porque es diferente, Edgardo, ahí está mi punto, y por eso te pedía tiempo. Sigue siendo malo. No es lo mismo, Edgardo. No es lo mismo. No es el Partido Liberal y el Partido Nacional que representan intereses de la oligarquía, y más grave todavía, y ahorita mismo demostrado, representan intereses del capital transnacional. Edgardo, decime si vos no te sentís indignado que nosotros tengamos que pagarle más de 3.600 millones de lempiras a una empresa extranjera y que venga la propia Corte Suprema de Justicia a contradecir la Procuraduría General de la República. No se apersonó el irresponsable, incapaz Procurador General en 3 Edgardo, ocasiones. Vamos a perder 3.600 millones de lempiras. No le busques el tecnicismo al problema. El problema es que la Corte está defendiendo intereses de capital transnacional, no está defendiendo los intereses del país. Eso va a sacar de la economía, del erario público. Vos podés... O sea, ¿por qué buscar el problema en nosotros si el argumento es más que sólido, es más que válido? No debemos pagar un dinero que no debemos a una empresa transnacional que quería... Por una irresponsabilidad del porque vendieron el territorio nacional, Edgardo, eso era el problema. Porque les dijeron a las compañías transnacionales que esa tierra era de ellos, y firmaron y sellaron y vendieron el territorio nacional, y eso era anticonstitucional, como la reelección. Por favor, Edgardo. O sea, el origen del problema no es que no sea persona, y me vas a sacar tecnicismos jurídicos, que podrían haber muchísimos, por justamente la debilidad del Estado de Derecho del que vos mismo hablás. O sea, en este país no se puede proceder, así como vos mismo decías, de manera pura.
hay que proceder de manera política, desgraciadamente muchas veces, para defender los intereses del país. Ok, un minuto, Edgardo, porque tengo que ir a la otra pausa. Bueno, nuevamente acudo al tema del Estado híbrido, o sea, libre, lo que dijo Rixi Moncada, no les vamos a pagar nada. Es que hay una ley, igual que con la sede. Si libre considera que era una violación, bueno, Claro no era de golpe, digamos, decir que se cierra la sede de Roatán, sino que entraba un proceso de diálogo, porque las implicaciones legales en Honduras no se respetan las leyes, pero en Estados Unidos y en Europa y en otras partes sí se respetan las leyes. Por eso es que somos un régimen híbrido, porque no se respeta el Estado de Derecho, no se respeta la ley. Nos guste o no nos guste, dura es la ley, pero es la ley. ¿De en quién? El caso de esa compañía De las transnacionales. y no importa, sean internacionales, sean nacionales, la ley es dura, pero se tiene que respetar. Por eso, esos son rasgos. Si la ley es injusta, no se tiene que respetar, Edgardo. No, la ley no es injusta o es justa. Bueno, puede La ser, ley es la ley. eso deberíamos debatirlo. Vamos a la pausa. Para concluir el programa, conclusiones, don Gilberto. Bueno, yo repetir lo de la visión de ese diario, que es la visión de la economía clásica neoliberal, ¿verdad? Sobre cómo debe regirse los tres poderes del Estado. Este país estaba en ruinas ahora que Libre tomó el poder, que la Alianza tomó el poder, y estamos tratando de levantar el Estado de Derecho. Por eso muchos debates se tornan polémicos, muy políticos, porque hay una élite que está siendo desplazada del poder, ¿verdad?, para beneficio de las grandes mayorías que evidentemente están empobrecidas después de una gestión de 40 años, donde ha primado, ¿verdad?, el interés privado y no el interés público. Ese es el gran debate. Nuestro gran enemigo son las asimetrías sociales y los mecanismos estructurales que las generan. Así que no es contra un partido, contra una persona, es contra la élite que fue dueña de este país y que dejó el país en ruinas. Y eso es lo que yo quisiera que comprendiera mi buen amigo Edgardo Rodríguez. Edgardo. Bueno, en 3 ejemplos de que el Partido Libre está debilitando el Estado de Derecho. 3 ejemplos. De golpe, querer cerrar la sede Próspera, sabiendo que hay tratados internacionales que protegen la inversión extranjera, nos guste o no nos guste. Está defendiendo al transnacional. No se haya cometido, hay una violación. Segundo, esa empresa que presentó la demanda en la Corte por 2.600 millones, también, nos guste o no nos guste, esa empresa presentó un litigio y el Procurador General de la República irresponsablemente no se presentó a contestar el tema del embargo. Y tercero, la imposición que quiere hacer Libre de controlar la nueva Corte Suprema. Esos 3 ejemplos retratan el debilitamiento del Estado de Derecho, retrata la violación a la ley, y por eso esa revista inglesa habla de un régimen híbrido, donde funciona medianamente democracia con rasgos de autoritarismo. Por eso se nos califica como régimen híbrido. Gracias, Edgardo Rodríguez, analista nacional. Gracias, don Gilberto. Un placer saludarle. Hasta aquí el programa de hoy. Que pase usted una feliz noche.